oremos en esta mañana. Bendito Dios, gracias. Gracias porque nos permites estar nuevamente aquí juntos, ahora por estos medios. Y sé que un día también nos permitirás estar más cerca en comunión, Señor, de una forma presencial. Pero gracias porque aquí estamos también. Y queremos rogarte que tú bendigas la enseñanza, la instrucción de tu palabra, que seas tú mismo hablando, Señor, a nuestro corazón, hablando a nuestro ser, que tú mismo, Señor, nos hagas entender con más profundidad tu Escritura. Tú eres el Todopoderoso y tú, Señor, eres el que dejó esta institución divina, estos principios para nuestra vida. Gracias por esto y rogamos entonces que podamos seguir aquí juntos en este estudio y esta meditación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, creo que todos somos testigos de alguna manera de todas las cosas que están pasando, los noticieros que nosotros vemos en el día a día a través también de las redes sociales, cómo nos muestran, cómo nos enfocan un poco más acerca de toda la realidad que nosotros estamos viviendo. Claro, como ya es conocido toda esta pandemia que ya va más de un año, en medio de todo esto la política, pero también si usted se ha dado cuenta, todas las noticias que tienen que ver con la corrupción, con el engaño, con la mentira, terrible. Pero le digo, no, esto no es nuevo. Sepa que esto ha sido de todos los tiempos. Si nos vamos a los mismos tiempos del Señor Jesús, pues nos vamos a encontrar con la misma realidad, con las mismas circunstancias de todo lo que es en cuanto a la corrupción, a la mentira, al engaño. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué todo esto? Claro, la respuesta sale según la Escritura, dice que todos somos pecadores, pues, y esa es la raíz prácticamente de todo esto. Pero hoy quiero enfocarme en uno de estos pecados que tiene que ver con la corrupción, con el engaño, que es la mentira. Este pecado que nos muestra la Escritura desde los comienzos mismos de cómo el enemigo engañó, cómo mintió a Adán y Eva. Y luego el Señor tuvo que exponerlo en su Escritura, ahí en la ley, por medio de Moisés. Por ejemplo, ya salen ahí los 10 mandamientos en Éxodo 20:16, que dice, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. En otras palabras, dice el Señor, no mientas. Esto es una ofensa, es un pecado ante el Señor. Pero hasta aquí, ¿cómo estamos con respecto a esto? ¿Qué de nuestras vidas? Bueno, ¿qué de nosotros como cristianos? ¿Qué de la iglesia? Justamente digo esto porque vamos a continuar con el libro de los Hechos y hoy nos toca revisar ya el capítulo 5 de Hechos, donde vamos a encontrarnos con una triste historia, algo bien lamentable, de una pareja de cristianos creyentes que mintieron, que engañaron, que llegó a su vida la corrupción, sobre todo en la iglesia. Algo terrible, algo que marca ahí profundamente esta situación, y quiero concentrarme, como digo, en este texto de Hechos capítulo 5, si puede ya abrir su Biblia ahí en Hechos capítulo 5, desde el 1 hasta el 11. Quiero leerlo rápidamente este texto y luego desglosar y sacar algunas verdades con respecto a lo que es este pasaje y sobre todo pues lo que tiene que ver con la mentira o qué hay detrás de la mentira. Bueno, leamos el texto, Hechos 5, 1 al 11. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Safira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira,
los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y la dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Como digo, esta es una historia difícil, triste, lamentable dentro de la iglesia. Como ustedes saben, lo que hemos estado predicando, enseñando a través del libro de Hechos, desde el capítulo 2, es donde se inicia la iglesia, cómo Dios originó la iglesia con grandes expectativas, con grandes impactos que daban los cristianos que estaban llenos del Espíritu Santo, cómo predicaban el Evangelio, en este caso Pedro, cuando fue su primera predicación del Evangelio, cómo se unieron 3,000 personas a la iglesia, cómo es que por medio de los apóstoles se veía señales, prodigios extraordinarios en medio de toda la comunidad. Toda la iglesia en unidad oraban, toda la iglesia tenían todo en común, vendían las cosas, todos unían y dice la Biblia que ninguno de ellos tenía necesidad. Entonces la iglesia había crecido de tal manera, la semana anterior veía también que por medio de la persecución pues se unieron más personas, ya estaban más de 5,000 y en medio de todo esto surge esta situación difícil, lamentable de esta pareja de cristianos en medio de la iglesia que van a dar mal testimonio, que van a tomar otro sentido, digámoslo así, en cuanto a lo que es la vida cristiana, distracción para la iglesia, para toda la comunidad. Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué hicieron todo esto? Es en la iglesia, como estoy mencionando, es en el cuerpo de Cristo, un pecado en la iglesia. ¿Y qué hace el Señor con respecto a esto? Y aquí pues lo he puesto este mensaje, ¿no? Detrás de la mentira, ¿qué hay detrás de este gran pecado? Cuando esto se apodera o cuando esto ha entrado a la vida de un creyente. Bueno, en primer lugar vamos a ver aquí a ver, no sé si me ayudan con la presentación. Vamos a ir viendo aquí algunas cosas, como digo, ¿qué hay detrás de la mentira? Vamos a ver, en primer lugar, vamos a ver que hay un corazón contaminado. ¿Sí? No nos sale todavía. Bueno, no importa. Un corazón contaminado. Esa es la primera cosa que vamos a ver aquí detrás de la mentira. Como dije, había prestigio en la iglesia por las cosas buenas que hacían, por el buen testimonio que tenían esta iglesia en Jerusalén. Y aquí vamos a ver cómo es que el corazón se contaminó de estas dos personas. Porque estamos viendo aquí, en primer lugar, que vamos a ver que ellos empiezan a planear una mentira. Ellos dicen que están, los dos, estos esposos, son cómplices, dicen complicidad, me llamó esta palabra, con su esposa. Empiezan a planear una mentira. ¿Puede imaginar esto? Esto para mí es una muestra de peligro. Esto para mí es una muestra de algo muy grave. Que dos cristianos se pongan de acuerdo para planificar un engaño. Y no solo un engaño así nomás, era un engaño en la iglesia, para la comunidad, para la congregación. Aparte, ellos antes de ir a la iglesia se ponen a planificar una mentira. Como veíamos, todos los cristianos empezaron a vender sus propiedades. Eso no era como una obligación o no estaban bajo presión. Esto lo hacían por voluntad propia, porque Dios tocaba su corazón para ellos en generosidad y muchos vendieron, como dice ahí, sus casas. Los versículos anteriores, capítulo 4, al final menciona justamente de este personaje Bernabé, que él vendió una casa y entregó todo. Y ahora nos muestra, Hechos 5, también dos cristianos que venden una casa, su propiedad, para entregar el dinero a la iglesia. Pero en este caso algo empieza a ocurrir. Empiezan a planificar una mentira. De que, a ver, ya me imagino este par de esposos ahí planificando, a ver, ¿qué les vamos a decir a los apóstoles? Si ellos nos preguntan, ¿qué piensan? ¿Qué piensas? ¿Qué tendremos que decir? A ver, vendimos, qué sé yo, por decir ahora en nuestro tiempo, vendimos $50,000. ¿Qué te parece si les decimos que les vendimos solo en 30,000? ¿O qué te parece si les decimos más o menos? ¿Estará bien esta cantidad? Y para que nosotros entregar solo esta parte.
Solo piense, son cómplices y están planificando una mentira para engañar. ¿Y por qué tienen que engañar? El Señor nos dijo que vendan todo y entreguen. ¿Qué es lo que está pasando en su corazón de estas dos personas? ¿Qué es lo que están planeando ahora? Claro, están planeando una mentira, una complicidad entre ellos. Y como dije antes, esto es muy grave, pero esto es un indicador de que hay un peligro en sus vidas. Algo malo está aconteciendo en sus vidas, como vamos a ver a continuación. Pero pensando hasta aquí un momento, en medio de todo esto, ¿qué nos muestra a nosotros ahora? Pues yo puedo ver y he sido también testigo de muchas cosas en el cristianismo, en lo que es la vida de un cristiano, y uno se escucha muchas cosas con respecto a esto, también lamentables dentro de la iglesia, que muchos cristianos también empiezan a planificar, qué sé yo, puedo coger como ejemplo, quiere hacer un trámite de venta de alguna cosa, no sé, y de pronto empieza a planificar. ¿Y cómo hago? ¿Será de pagar algo, sobornar esto o tengo que hacerlo? Y empieza a planificar una mentira, siendo cristiano. Porque quiere hacer un trámite, porque no quiere pagar tanto, porque quiere evadir algunos impuestos, algunas cosas de ahí y quiere mentir. Si el avalúo de su casa es tanto y usted le quita algo o miente al municipio para que de pronto el avalúo sea menos, para pagar ojalá menos impuestos, y empieza a planificar, ¿sí? En su negocio, en la contabilidad de su empresa, sabe lo que tiene que pagar, pero empieza a planificar cómo evadir alguna cosa ahí para no pagar todo. Se da cuenta que a veces en el cristianismo, lamentablemente, cristianos que empiezan a planificar mentiras, cómo engañar. Y no se diga en la iglesia, sea en el ministerio, es que, híjole, ahora no quiero ir, ¿qué le digo? ¿Qué le digo al líder, qué sé yo, de los niños, al líder de alabanza? ¿Qué me invento? Y empieza a planificar sin darse cuenta, como vamos a ver, que el corazón está contaminado del pecado. Que el corazón está lleno de otras cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, y esto sale. Y esto enseguida sale y se vuelve una corrupción, una mentira. Y como vamos a ver también al final, el engaño, cuando entra una persona, ya no se da cuenta de todo esto porque está atrapado en el engaño. Y entonces empieza a mentir y sobre todo a planificar. ¿Qué le digo? ¿Qué excusa pongo? Ya sé lo que voy a decir, creo que esto está bien. Y empiezo a poner ahí cosas para disculparme, para decir, pero yo lo he planificado y ha sido mentira y ha sido un engaño. Y sobre todo, como vamos a ver aquí, se trata de dinero también. ¿Cómo el dinero puede corromper? ¿Cómo puede llegar a circunstancias críticas, difíciles, desastrosas con respecto a esto? Un corazón contaminado empieza a planificar mentiras, pero también lo que pasa aquí en el corazón de estas dos personas es que su corazón estaba lleno de ¿qué? En este caso, lleno de avaricia. Se dejaron llenar de la avaricia, se dejaron llenar de la ambición, se engañaron ellos mismos y quizá empezaron como entre ellos a reclamar y decir, bueno, es que, o ambicionar en ese sentido, viendo a los demás. Su corazón ya estaba contaminado y es por eso que ellos empezaron a planear una mentira, porque su corazón estaba lleno de avaricia, de ambición, de engaño, pero también su corazón estaba lleno de orgullo, un corazón orgulloso, porque vemos ahí que había hipocresía, había vanidad, ellos querían aparentar, querían fingir, entonces se dan cuenta que su corazón estaba contaminado, su corazón estaba lleno de pecado, y es por eso que ahora planifican, ahora ellos son cómplices, los dos esposos, estos dos creyentes, de algo desastroso en la iglesia y en sus vidas. Y claro, hablando de lo que es el dinero, con respecto a esto, vemos que hay una imposibilidad, según la Escritura nos dice, que para servir al Señor, hay una imposibilidad de servir a dos señores. Eso es lo que vemos acá, sobre todo con esta pareja de esposos, Ananías y Zafira, se olvidaron de las palabras del Señor Jesús, que dijo lo siguiente. Ahí en Mateo 6, 24, podemos ver, dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro,
o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y Hebreos 13:15 también nos dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Lamentablemente, estas dos personas, esta pareja de esposos, de estos cristianos, cayeron justamente en esta trampa. Pensaron que podían servir a dos señores, al dinero y a Dios. Pero el Señor Jesús nos dice claramente, no podemos servir a dos señores, porque vamos a amar a uno y vamos a menospreciar al otro. Hay que servir a Dios y no al dinero, a las riquezas. En este caso, pues, las personas o los cristianos que están contaminados su corazón por la avaricia o se dejan contaminar por esto, prácticamente van a errar en el servicio a Dios, porque no van a poder servir al Señor. Tal vez van a decir, sí estoy sirviendo al Señor, pero de una manera hipócrita, de una manera vacía, no con sinceridad. Y esto observa el Señor, y esto ve el Señor muy de cerca. Entonces, no deje que nada ni nadie contamine su corazón, que su vida como cristiano, que su ministerio sea con un corazón transparente, íntegro, no con un corazón contaminado por la avaricia en este caso. Cuando hablo de contaminación, de contagios, mire que hoy mismo estamos en medio de esta pandemia donde fácilmente nos podemos contagiar de este virus, y por eso sí tenemos que protegernos. Pero si estamos desprotegidos, nos vamos a contagiar, y esto puede ser desastroso, como estamos siendo hoy mismo testigos de todo esto. O si usted, qué sé yo, toma un agua contaminada, usted va a morir. De igual manera, yo puedo apreciar esto en un cristiano. Si se deja contaminar el corazón por el pecado, en este caso por estos pecados de la mentira, que esto acarrea también a lo que es la vanidad, el orgullo, el egoísmo, pues vamos a ser destruidos de esta manera, eliminados, como vamos a ver más luego. Entonces no deje que nada ni nadie, como digo, contamine su corazón. Detrás de la mentira hay un corazón contaminado, repleto de pecado. Esto es lo que tenían esta pareja de esposos, Ananías y Zafira. En segundo lugar, vamos a ver que detrás de una mentira hay una puerta abierta. ¿A quién? A Satanás. ¿Por qué? En el versículo 3 sigue mencionando acá, dice, Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Es claro aquí cuando puse este segundo punto que detrás de una mentira es porque se ha abierto una puerta a Satanás, y eso es lo que le está reclamando Pedro, en este caso Ananías, al esposo, y le dice, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Qué terrible esta situación cuando uno se deja una puerta abierta a Satanás. Es claro que la Escritura nos dice aquí en el Evangelio de Juan, esto fue palabras de Jesús mismo cuando estaba con sus discípulos, él ya dijo que el diablo es el padre ¿de qué? De la mentira. El diablo es el padre de la mentira. En este caso, pues, ellos estaban abriendo su corazón, una puerta abierta, como dice aquí Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? ¿Para qué? Para que mienta a Dios, al Espíritu Santo. No estaban mintiendo a Pedro, no estaban mintiendo a los demás, directamente estaban mintiendo a Dios. Entonces, Satanás obra cuando hay una puerta abierta. Claro, ya sabemos cuál era la puerta abierta de esta pareja. La puerta abierta que ellos tenían era un corazón avaro, un corazón orgulloso, un corazón hipócrita, que lamentablemente se sigue viendo en muchos todavía cristianos, quizá por ciertas circunstancias, pero aquí estamos para aprender, aquí estamos para que el Señor también limpie nuestro corazón de todo esto y avanzar como se tiene que hacer, dando pasos firmes, no con un corazón contaminado ni con una puerta abierta a Satanás, porque el diablo es el padre de la mentira. Y también, claro, ellos se dejaron atrapar por las tentaciones. Y también, claro, Pablo lo decía esto, ¿no? No den, en Efesios capítulo 4, 27, dice ahí, no den cabida ¿a quién? Al diablo. No den cabida al diablo, no tengan una puerta abierta
para el diablo. Jesús también lo dijo en Juan 10:10, porque el enemigo, el diablo, Satanás, vino a matar, robar, destruir. Y también el diablo dice que es como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Bueno, lamentablemente en Ananías y Zafira, Satanás se apoderó de todo esto. Puso trampas, puso tentaciones y ellos fueron atrapados por todo esto. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué estaba pasando con esta pareja de cristianos? Tal vez su vida su vida espiritual seguramente era muy superficial, como vamos a ver también enseguida. Su vida espiritual no tenía mucho sentido, o también su conexión con el Señor era muy flojo, muy débil. Por eso, digo, estaba abierta una puerta a Satanás y Satanás se estaba aprovechando de todo esto. Tal vez eran cristianos que solamente asistían, se congregaban, pero su corazón estaba lejos. Como estamos viendo, tenían un corazón hipócrita, no eran sinceros en las cosas, engañaban, pero ahí estaban en la iglesia y fueron atrapados por las tentaciones. Y no solo esto, para mí este es el punto más crítico, ¿sí? En estas circunstancias, el Señor ya no es prioridad en sus vidas. Claro, es que como estamos viendo aquí, según Mateo, el Señor Jesús nos dice, nadie puede servir a dos señores. Entonces, por eso el Señor ya no es su prioridad. Cuando la mentira se ha apropiado, cuando hay una mentira, un engaño en un cristiano, ya no se puede servir al Señor. Y más bien, como aquí también podemos ver, según el texto, dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. La mentira está ahí, el engaño está ahí. Y esto es lo que nos aparta del Señor. Como digo aquí, el Señor ya no es prioridad. Las otras cosas pasan a tomar el primer lugar y Dios va quedando atrás. Y por eso la vida cristiana se va a debilitar y el enemigo va a atacar y el enemigo va a destruir y el corazón va a estar contaminado. Y esto va a ser lamentable y muy triste. ¿En qué sentido? Porque aquí, como dice Pedro, le está reclamando que ha mentido al Espíritu Santo. Y el Señor sí va a reprender como buen Padre que es, el Padre Celestial, que nos ama, el Padre perfecto, que ama a sus hijos, nos ama a cada uno de nosotros. Él va a disciplinarnos, va a corregir, y en este caso mandó un juicio de reprensión que vino de parte de Él. ¿Y en qué o de qué se trataba este juicio? La muerte física, como vemos ahí. En ese momento que miente al Espíritu Santo, este hombre, este creyente, cae muerto a los pies de Pedro. Entonces, aquí me surgen muchas preguntas con respecto a esto, que quisiera que lo ponga mucha atención y medite en estas preguntas que yo quiero hacer. Quizá no voy a dar las respuestas, pero es para pensar, para reflexionar. Quizá usted puede estar diciendo, pero eso ya no sucede ahora. Bueno, eso es tal vez lo que nosotros pensamos. No es que el Señor ha cambiado el sistema o los principios. Son los mismos principios bíblicos, la misma reprensión, la misma disciplina. El Señor no ha cambiado absolutamente en nada por un acaso. ¿Sí? Pero usted va a decir, pero no hemos visto muertos en la iglesia. Bueno, yo quiero hacer aquí algunas preguntas para reflexionar con respecto a esta situación y que esto nos infunde en nosotros más temor, más reverencia, más honra, más respeto al Señor. Se trata del Señor de señores, no es de quien quiera, sepa esto. Aquí, estos se olvidaron, Ananías y Zafira, de quién era el Señor que les salvó, de quién era Dios, el Dios único, el Dios todopoderoso, que nosotros muchas veces lo hacemos como el Dios pequeñito, o nos olvidamos, o hacemos tantas otras cosas fuera de la voluntad del Señor, pensando que no pasa nada. Ojo, cuidado. Esto es deshonrar a Dios y Dios va a disciplinar severamente porque Él nos ama. Él tiene que corregirnos. Y aquí fue una corrección dura, muy severa con respecto a lo que dio a esta pareja. Entonces las preguntas que yo decía aquí son múltiples y yo los anoté acá. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Entonces, ¿cómo usted debe acercarse a Dios como cristiano? En la palabra nos dice que nos acerquemos confiadamente, con reverencia, claro, pero nuestro corazón tiene que estar limpio. Quizá antes de entrar a la presencia del Señor tenemos que examinarnos cómo está nuestro corazón. Esto no lo hicieron Ananías y Zafira, pensaron que nada pasa, que hay que mentir en cualquier momento.
le están mintiendo al Señor. Esa es una deshonra a Dios. Entonces, para acercarnos al Señor, para ir a la Escritura mismo, para leer, para orar, para congregarnos, para estar en estas conexiones, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo nos acercamos a Dios? Espero que ustedes tengan esta conexión con mucha reverencia. No solamente conectado y apagado la cámara y haciendo otras cosas. Si usted está haciendo otras cosas en este momento, yo le digo que se detenga y póstrese ante el Señor. No es una simple conexión, estamos conectados con el Señor. O sea, aquí virtualmente podemos hacer cualquier otra cosa, estar haciendo una múltiple de cosas y estar conectado y pensar que estoy en la presencia del Señor. Tenga cuidado. Así no llegamos a la presencia de Dios. Necesitamos tener mucha reverencia y humildad, porque Él merece toda la honra y el respeto. Entonces piénselo bien. A mí me hizo reflexionar mucho esta situación y por eso me hice la pregunta, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo se acercaban en el Antiguo Testamento los líderes, los sacerdotes? Con mucha reverencia, purificados, santificados. Antes tenían que hacer una serie de rituales, de sacrificios para que el Señor limpie su corazón, para que purifique su ser y así poder servirle a Él. Entonces, no es cualquier cosa, mis hermanos. Y otra pregunta de igual manera, ¿cómo servimos a Dios? Él nos llama a servirle a Él. Y qué bueno, qué privilegio servirle al Señor. Es lo más grandioso. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué corazón lo hacemos? Si estamos con un corazón hipócrita, con un corazón lleno de avaricia, de orgullo, de mentiras, con un corazón que está engañado por el pecado, por Satanás, y pensamos que estamos sirviendo al Señor y quizá estamos como contentos sirviendo de esta manera. Ojo, tenemos que chequear primero el corazón. ¿Cómo está el corazón de cada uno de nosotros cuando vamos a servir? No es cuestión solamente de aparentar, de que nos vean que estamos haciendo algo. No es así. Esto es engaño. Esto es otra vez planificar algo para mentirle al Señor. Tenemos que ser honestos y sinceros en cuanto al servicio, al ministerio. Por eso la pregunta, ¿cómo servimos a Dios? Y no se diga cuando hablamos también, este es el tema central de aquí, de este pasaje, ¿cómo es la ofrenda al Señor? ¿Cómo es la ofrenda? ¿Usted lo planifica? O de pronto pues usted tiene buenos ingresos y está dudando, híjole, ¿será de dar esto? Parece que no. Y cuando usted tal vez, o el Señor mismo pone en su corazón lo que tiene que dar y después usted se pone a dudar. Y miente y dice, tome esto porque lo demás voy a ocupar en esto. Y usted mismo se empieza a engañar y Dios está observando. El Señor nos ha mostrado claramente lo que le corresponde a Él, lo que tenemos que dar. Pero a veces somos mezquinos y empezamos a engañar, a ocultar ciertas cosas. Bueno, tenga cuidado con esto. Justamente ese es el punto de lo que estamos viendo en Ananías y Zafira. Ellos querían ofrendar, qué bueno. Se necesita para el desarrollo de la iglesia aquí, para el crecimiento de su reino. Pero si le hace de una forma hipócrita, solo por aparentar, porque lo vean y porque decir que también está dando, no con un corazón sincero y agradecido, como nos dice la palabra que hay que dar, ¿sí? Con corazones alegres, desprendidos, con generosidad. Si no hay esto, aquí la Biblia nos dice mejor, no hay que dar nada. Entonces miren, ¿cómo nos podemos engañar? La pregunta por eso aquí ponía, ¿cómo ofrendamos a Dios? ¿Cómo participamos en esto que es muy sagrado al Señor? Bueno, se escucha tantas cosas de esto, pero para mí esto es muy serio. Y hay que aprender a hacer bien las cosas, no a medias, no con engaños, no con corazones contaminados por la avaricia y sobre todo por el orgullo o por la envidia, como sea. Pero una pregunta más acá, ¿cómo cumplimos las ordenanzas del Señor? El Señor Jesús nos dio ciertas ordenanzas, entre estas está la Santa Cena, que hoy mismo vamos a celebrar más luego. Este es un privilegio. El Señor nos ordenó que cuando estemos reunidos, que ahí hagamos memoria de Él por medio de la Cena del Señor. Pero si sabe lo que Él nos advierte, Él nos dice, y saqué estos versículos aquí de 1 Corintios 11, que también lo voy a leer más luego, 11, 29 al 30, y dice así este pasaje. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena.
Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Bueno, yo me puse a pensar mucho en esto. Claro, no es la regla. No es que si usted está enfermo ahora, no es que si usted está débil, no es que si, un hermano que ya ha fallecido, no es que ha sido justamente por esto, no es la regla. Pero aquí nos está especificando el Señor en medio de este pasaje de Ananías y Zafira, que ellos hicieron malas cosas, una ordenanza del Señor que hay que aportar, hay que ofrendar, pero ellos hicieron de una forma hipócrita. Y Dios estaba viendo y observando todo esto. Y aquí puedo decir con el versículo 30, por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Pero repito, no es la regla. No es que si mañana enferma va a decir, híjole, ¿qué pasó? No, pero sí puede ser en parte esta situación. Yo quiero que medite y piense, si está escrito, si está puesto aquí en la palabra del Señor, es para reflexionar, para meditar en cómo está nuestra vida, cómo estamos haciendo las cosas, sobre todo para el Señor. Estamos viendo que esto ocurrió en la iglesia del Señor. Entonces, miren, una puerta abierta a Satanás, si ven el peligro que puede generar, genera destrucción, genera la muerte. Así nos pone el Señor en alerta todo esto. Bueno, ese era el segundo punto, una puerta abierta a Satanás detrás de la mentira. Pero seguimos aquí, un tercer punto con respecto a esto, es el engaño se apodera. Bueno, repito, aquí están estos 3 puntos, ¿no?, que estamos viendo. ¿Qué hay detrás de la mentira con respecto a lo que vemos aquí en Ananías y Zafira? En primer lugar, detrás de la mentira hay un corazón contaminado. Toma en cuenta esto. Detrás de la mentira hay una puerta abierta a Satanás. Y detrás de la mentira, ahora nos vamos a dar cuenta que el engaño se ha apoderado de la persona o del creyente. Y es que miren lo que pasó acá, en el versículo 7. Seguimos leyendo. Unas 3 horas más tarde, entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Esto para mí es el descaro más grande, ¿no?, lo que viene. Esta esposa, esta mujer, esta creyente, dice, sí, dijo ella, en tal precio. Ni siquiera pensó 2 veces. Entonces, para mí, este es el engaño más grande, que está apoderado en la persona. Pero déjenme explicar un poco aquí, visualizando, quizá analizando un poco el tiempo donde estaban estas personas. Me vino a la mente muchas cosas pensando en estos esposos. ¿Sí? Primero, ellos estaban planificando una mentira, un engaño a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Puede imaginar esto, ¿no? Están ahí viendo cómo mentir de la mejor manera para que nadie se dé cuenta, que todo esté oculto, solo en complicidad, solo ellos sabían. Pero ¿dónde está el Señor? ¿Dónde lo ponen al Señor? Y ahí están estos 2 esposos. El uno ya fue con la ofrenda, quizá con todo el orgullo, con toda la vanagloria propia. Va y ya me imagino cómo entró a la iglesia, donde están los líderes, donde están los apóstoles. Querida iglesia, nosotros también hemos vendido una casa y aquí está el dinero, que todos me aplaudan. Ya, esto es vanagloria, este es el orgullo. Estaban apoderados de estos pecados. Eso es lo que quizá estaba pensando este esposo y quizá a primera instancia todos lo estaban observando. Y la esposa no estaba, porque dice que llega después de 3 horas. También ya me imagino a esta esposa pensando que bueno, a mi esposo seguramente ya lo felicitaron, seguramente ya se ganó los aplausos, ya todos le están abrazando, qué bueno que también nosotros hemos contribuido. Y ahora yo ya me voy a presentar y todos me van a dar una buena bienvenida, me van a ver bien porque nosotros también hemos aportado. Quizá eso es lo que tenía en su corazón. Yo puedo ver esto en esta mujer. No sabía nada de que su esposo ya había muerto por el pecado, por la mentira. Entonces, unas 3 horas, dice más tarde, entra la esposa. Sí, ya me imagino, como digo, ¿no?, la esposa llegando al templo, ahí donde estaba toda la iglesia congregada. Y aquí estoy, tienen que felicitarme. ¿Cómo me van a ver todos mis hermanos? Porque yo también vendí mi casa y aquí está el dinero. Y la pregunta que le hace Pedro, ¿no?, por eso dije el descaro más grande. Le hace la pregunta, ¿vendieron a ustedes este terreno por tal precio? Y ella, sin dudar, 2 veces
Dijo, sí, claro, sí, hemos vendido en tal precio. Ya creo que se olvidó, yo diría que estaban mintiendo, porque eso es lo que puse aquí, el engaño se apodera. Cuando el engaño se apodera de una persona, ya no se ve que eso es mentira, es una afirmación. Y por eso aquí lo he puesto entre comillas, una seguridad falsa. Ese es el engaño. Cuando estamos engañados hay una seguridad como que es la verdad, pero es falso. La persona ya no se da cuenta de que eso es falso. Ese es el engaño. Está apoderado en esta mujer. Estaba tan convencida que ellos vendieron en tal precio cuando la realidad era otra. Estaba engañada por Satanás. Entonces, había una seguridad falsa, pero también el engaño que había era a sí mismo, hacia los dos, como esposos. También ellos engañaron a los demás, a la iglesia, pero también engañaron a Dios. Qué terrible el engaño. Detrás de la mentira, lo que puede acontecer. Miren, y el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en la carta a los Gálatas, capítulo 6, 7 al 8. Nos advierte claramente el apóstol Pablo y nos dice, no se engañen, ¿sí? No se engañen a ustedes mismos. Esto es complicado. Y esta mujer estaba engañada a sí mismo, en la mentira, atrapada en la tentación del enemigo, con un corazón contaminado, con una puerta abierta a Satanás. Y entonces aquí el Señor le dice, cuidado, no se engañen. De Dios nadie se burla. Les digo, este versículo para mí dice mucho, marca muchísimo en mi vida como cristiano. Yo debo ser muy cuidadoso, porque yo sé que esto tiene toda la verdad. De Dios, ¿quién se puede burlar? Nadie. ¿Quién puede engañar a Dios? Nadie. Dios observa todo. Dios ve todo en todo tiempo y en cualquier lugar. Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Estos atributos que tiene el Señor, que está presente en todo lado, que ve todas las cosas. Por eso la Escritura dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Estas personas, estos creyentes, se estaban burlando de Dios, de los hermanos, de la iglesia. Y aquí nos advierte el Señor en este mismo pasaje, donde nos dice, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza, ¿qué dice aquí? Cosechará destrucción. ¿Se da cuenta? O sea, ¿qué estaban sembrando este par de esposos aquí, de creyentes, que estaban con una mentira? Ellos estaban sembrando engaño, corrupción, estaban sembrando hipocresía, vanidad, todo este tipo de pecados. Esto era la siembra de ellos como creyentes. Y aquí nos dice el Señor, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosecharán, ¿qué? Destrucción. ¿Y qué es lo que cosecharon? Destrucción de su vida. Murieron los dos. Ese fue el juicio, esa fue la disciplina del Señor. Y todos se sorprendieron, todos tuvieron temor. Claro, ¿quién no va a tener temor detrás de todo esto? En un mismo día, en menos de ahí, en 3 horas, podemos decirlo de esta manera, 2 creyentes mueren ahí en la iglesia, porque engañaron a Dios. Bueno, como dije antes, no hemos visto. No es tanto así, mis hermanos. Ya le expliqué toda esta situación. Y con esto quiero decir que Dios aborrece la mentira. En Proverbios 12:22 dice, el Señor aborrece a los de labios mentirosos. El Señor aborrece este pecado. Claro, todos los pecados, pero la mentira es una abominación para el Señor. Engañarle a Dios, engañar a su iglesia. Qué tremendo. Y la mentira, en verdad, aquí lo que hace con todo esto, la mentira rompe la unidad. La mentira rompe la unidad. En este caso estaba desuniendo a la iglesia. Todos se preocuparon. Ya no era lo mismo que como estaba antes la iglesia. Los líderes, los apóstoles estaban preocupados. Ahora ellas quizás estaban dudando de del resto de los hermanos. Ya no era lo mismo como estaban viviendo antes, porque la mentira, como digo, rompe la unidad. La mentira rompe matrimonios, la mentira rompe la familia, rompe cualquier esquema en la sociedad cuando hay la mentira. Esposos que mienten, hijos que mienten, empleados que mienten, todos quieren mentir.
Qué terrible. Ahora que están vacunando contra el coronavirus, se me vino a la mente esto, ¿no? La mentira, la corrupción. ¿Cómo se ve en ciertos videos que de pronto les vacunan pero no les ponen nada? Yo al comienzo pensé que eso era solo videos que eran falsos, pero estamos verificando que es verdad todo esto, ¿no? ¿Cómo engañan? ¡Qué terrible! Esto duele el corazón, ¿no? Que usted vaya y le vacunen y no le pongan nada. Porque el que vacuna quiere quizás llevarse su vacuna para otras personas. Como ejemplo nada más lo que estamos viviendo. ¿A qué punto hemos llegado de la corrupción? Pero quizás solo vemos lo de afuera, pero aquí estamos viendo adentro, casa adentro, en la iglesia, en nuestra propia familia. Cómo la mentira puede romper la unidad, cómo puede destruir todo esto. La mentira también perjudica a los demás. No es que solo perjudica a uno, este es como algo que contagia y destruye y acaba con los demás. Rompe la unidad, perjudica a los demás. La mentira agrava más los problemas. Usted miente y es una puerta abierta para destrucción y va a cosechar más problemas y más problemas. La mentir a otros es mentir a Dios. Eso es lo que estamos viendo. Las mentiras multiplican el pecado. También acabamos de ver. La mentira, pues, multiplica de tal manera el pecado como el orgullo, como estamos viendo ahí, la avaricia, la ambición. Todo esto hace la mentira, este gran pecado que multiplica más y más pecados. Cuando de pronto pues ahí preguntan a alguien, ¿en verdad tú hiciste esto? Le pregunta a la esposa a que duda del esposo que le traicionó y tal vez sí es verdad. Y el otro dice, no pasa nada y sigue insistiendo de que no pasa nada y no pasa nada. Y cuando en verdad sabe que sí, es un hombre adúltero. Sí, en este caso las mentiras multiplican el pecado y destruyen. Las mentiras, esto es lo más impactante en cuanto a las mentiras. Sabe que las mentiras se descubren a tiempo, porque el Señor las saca a la luz. Esto es lo más terrible y nadie piensa cuando está sumergido en la mentira en estas circunstancias de que Dios a la vuelta de la esquina o después o más tarde o dentro de pocos minutos el Señor va a mostrar que es una mentira, que es un engaño. Esto sí podemos ver a cada instante pero el que miente se olvida de todo esto, que Dios está observando y que Dios va a sacar a la luz. Y cuando Dios saca a la luz, se da cuenta qué vergonzoso que es esto, qué perjudicial, qué desastroso. Porque el Señor saca a la luz todas las mentiras. La mentira también recibe un juicio divino, como acabamos de ver también. La disciplina dura y severa de parte del Señor, porque Él tiene que corregir a su pueblo. Él tiene que santificar a su pueblo. Él dice que dio derramó la sangre de Cristo ahí para que con esta sangre purificar a su iglesia, santificarla a su iglesia. Y el Señor sigue purificando. Así como hoy vemos aquí en la iglesia primitiva en Jerusalén con Ananías y Zafira, el Señor está purificando su iglesia, está eliminando el pecado. De igual manera, hoy el Señor sigue purificando su iglesia. El Señor sigue santificando su iglesia. Y Él tiene que hacer a su manera perfecta. Y así es como mantiene a su iglesia pura hasta cuando Él venga. Porque dice que nosotros como iglesia somos ¿qué? Somos la novia, somos la esposa del Cordero. Y cuando Él venga tiene que estar limpia, pura, íntegra. Y el Señor mismo se encarga en santificarla. Y esta es la forma. El Señor, pues, o la mentira como estamos viendo aquí, recibe un juicio divino de Dios para la santificación de su iglesia. Usted como creyente es la iglesia. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, mis hermanos, viva la verdad. Sea honesto, sea sincero, sea transparente. ¿Por qué tener que engañar sabiendo que Dios le está observando? Tenga mucho cuidado con esta situación, este pecado. Pero ya acabamos de ver que esto se da cuando nos debilitamos de parte del Señor, cuando nos empezamos a desconectar, cuando pensamos que no pasa nada, si yo no me alimento de la palabra, si yo no me conecto a orar, a pedir al Señor, si yo no tengo comunión con los demás y pienso que por sí solo yo puedo salir adelante, esto es el engaño más grande que Satanás también pone en el corazón. Medite en esto, viva la verdad, como digo, sea honesto. Y si hoy está
meditando en esto. Si Dios está tocando su corazón, tiene que arrepentirse. Abra su corazón al Señor y ponga a la luz de su palabra ahí todo lo que está en su corazón. Quizá hoy es el momento de limpiar, de vaciar cualquier pecado que esté en su vida, que de pronto usted mismo estaba engañado, porque eso es lo que sucede. El pecado de esto de la mentira nos engaña y pensamos que estamos haciendo bien, cuando, como digo, a la luz de la palabra, es pecado, una ofensa ante Dios. Viva la verdad. Entonces, mis hermanos, aquí podemos finalmente decir esto: detrás de la mentira, detrás de la hipocresía, detrás de la falsedad, está el juicio de Dios. Repito esto: detrás de la mentira, detrás de la vida hipócrita, de la falsedad, está el juicio de Dios. Ananías y Zafira quisieron engañar a la congregación, quisieron engañar a la iglesia, quisieron engañar a Dios. Y aquí, ¿cómo quisieron engañar? Con corazón avaro, con corazón orgulloso. Pero, ojo, pero a los ojos de Dios eran hipócritas. A los ojos de Dios eran unos mentirosos. A los ojos de Dios eran lo peor. A los ojos de Dios estaban muy lejos de la presencia de Él. Pero Dios, como dije, cuida y santifica a su iglesia. Recordemos también que el Señor Jesús prometió edificar a la iglesia. Eso es lo que vemos a través de la Escritura. Él es el que edifica, Él es el que inició con la iglesia, le pertenecemos a Él es el que cuida, el que protege, como digo, el que santifica, y Él mismo garantizó que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso es lo que nos dice la palabra. Por eso la mentira, y repito aquí, la mentira y la hipocresía debían ser destruidas. El Señor limpia todo esto. Mire, mis hermanos, antes de pasar a celebrar la Cena del Señor, yo quisiera que justamente meditemos en todo esto. Qué bueno que el Señor nos da este tiempo, este espacio. Pero repito, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su corazón? Yo no sé. Los que están en su entorno no saben tampoco, pero ¿quién sabe? Solo Dios. Dios sabe incluso más que usted. Porque como estamos viendo, puede ser que estemos engañados y pensamos que estamos haciendo bien. Y no vemos las cosas como Dios está viendo. Entienda y sepa que Dios le observa, que Dios sabe lo que hay precisamente en este momento en su corazón. Y pídale al Señor discernimiento, que le examine en este momento. Como aquí mismo nos va a decir en 1 Corintios, doy paso ya para celebrar la Cena del Señor. Justamente este pasaje, esta meditación, con lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, donde nos invita así a celebrar la Cena del Señor, a participar de este recordatorio de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. ¿Y qué es lo que nos dice aquí la palabra del Señor? En 1 Corintios capítulo 11, desde el versículo 27, ¿qué nos dice aquí? Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo. Ojo, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, miren, es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para meditar, es un tiempo para ponernos a cuentas con el Señor, es un tiempo para pedir perdón por nuestros pecados, pero no a la ligera. No tenemos que decir, Señor, perdóname los pecados, o si es que te he ofendido, si es que he pecado, perdóname. No, usted tiene que saber en qué está fallando. Usted tiene que reconocer, y Dios mismo le va a tocar en su ser. Dios va a mostrarle qué es lo que está, en qué está fallando, cuál es su pecado, cuál es su error. Somos imperfectos, tenemos que reconocer, tenemos que mostrar en este momento mucha humildad ante Dios. Lo que antes decía y me cuestionaba, ¿cómo nos acercamos ante el Señor? ¿Cómo celebramos la Cena del Señor? ¿Cómo le servimos al Señor? Bueno, con un corazón humilde,
humillado, arrepentido y mostrando específicamente nuestros pecados. Hágalo esto en este momento. Hoy vamos a tener un espacio para orar, para ponernos a cuentas con el Señor y luego participar de la cena del Señor. Quisiera que usted como creyente que participe esta mañana. Es una ordenanza del Señor. No es que si yo quiero o no quiero. Si usted es un creyente, si es un cristiano, una persona que ha sido tocada por el Señor, regenerado su corazón y que tiene la esperanza a la vida eterna, pues debe participar. Dios nos mandó que lo hagamos, pero con corazones puros. ¿Y cómo se purifica nuestro corazón? Como digo, con un arrepentimiento, con la confesión de nuestros pecados. Así que prepare su corazón. Ayer alguien me decía, mañana vamos a tener la Santa Cena, pero nos avisó a última hora y no sé, ¿y ahora cómo voy no puedo salir a la tienda a comprar el vino, el pan? Bueno, le dije, prepare con lo que usted tenga. Le dije, pero mejor hay que preparar el corazón. Tenemos que preparar nuestro corazón. El vino, el pan son solamente los elementos que Dios los dispuso ahí para mostrar, en primer lugar, el sacrificio que Él hizo en la cruz. Esto es una representación, pero Él quiere ver nuestro corazón. ¿Qué está pasando en nuestro interior? ¿Qué sucede? Entonces la cena del Señor en primer lugar es para hacer un recordatorio, una gratitud al Señor Jesús, porque Él nos salvó, Él limpió nuestro corazón y nos dio vida eterna. Pero también este espacio es para examinarnos a nosotros mismos, ver cómo está, y el Señor es el que nos va a mostrar. Y si el Señor nos muestra y usted se da cuenta, su responsabilidad es confesar su pecado y ponerse a cuentas con el Señor. Y Dios le va a perdonar, Él es fiel y justo para perdonar. Y Él va a santificar su vida y de esta manera santifica también su iglesia. Así que entonces vamos a orar. Y recuerden lo que escuchó, es el momento de ponernos a cuentas con el Señor. Así que voy a dejar un espacio en silencio unos segundos, ahí en silencio también en su casa, con su familia, que nadie interrumpa en estos momentos. Usted se va a conectar con el Señor y dígale que le examine su corazón, que le muestre dónde está algún error, un pecado, una ofensa ante Dios, ante los demás. Pida perdón al Señor y Él es fiel y justo para perdonar. Que después de esta reunión todos nosotros como iglesia seamos santificados por el poder de Dios y su perdón. Así que le invito que ahí usted ore al Señor. Tómese su tiempo y vamos a orar. Señor y Dios, tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Dios eterno, el Dios que sobrepasa todos los límites y el que conoce absolutamente todo lo que hay en nuestra vida, en nuestro ser. Y Señor, claro, reconocemos que somos imperfectos, todavía somos pecadores, débiles en ciertas áreas, que a veces no lo tomamos muy en cuenta y lo cogemos a la ligera, cuando en realidad tú estás observando todo. Somos débiles en ciertas cosas, Señor, y con humildad llegamos a tu presencia, para que en primer lugar tú, Señor, examines nuestro corazón. Muéstranos en este momento los pecados que hemos cometido, el engaño tal vez que ha estado en nuestro corazón, pensando que hemos estado haciendo bien cuando quizá hemos estado muy lejos de la realidad, muy lejos de tu verdad. El mundo, el enemigo, nuestra propia naturaleza pecaminosa nos engaña, nos pone tentaciones y a veces caemos, Señor. Gracias por escucharnos. Y queremos confesar nuestros pecados ante ti, bendito Padre. Y entender que solo tú tienes el poder para perdonarnos, para sanarnos, para limpiar nuestro ser, para volver puro nuestro corazón y nuestra mente. Santifica, Señor, nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia. Que podamos seguir siempre fieles a tu llamado. Que el ministerio
llevemos, Señor, con integridad, con alegría, con gozo, con perseverancia, con constancia. Que podamos, Señor, en nuestras casas, en nuestros hogares, ser de buen testimonio, amarnos unos a otros como tú nos amas. Ayúdanos, Señor, a enderezar nuestros caminos. Ayúdanos, Señor, a continuar en tu verdad, si es que nos hemos apartado a diestra o siniestra. Tú eres nuestro Padre Celestial que nos sostiene con esa mano poderosa. Tú eres el que nos levanta cuando estamos caídos, el que nos reprende, el que nos disciplina, el que nos corrige. Te necesitamos, Señor. Como dice tu misma Escritura, separados de ti, ¿qué podemos hacer? Somos los más inútiles que podemos existir. Solo en tu poder nos podemos levantar y seguir adelante. Gracias por este tiempo que podemos estar juntos como iglesia, aún en esta conexión virtual, pero podemos sentir tu presencia junto a nosotros en nuestro ser. Gracias, Padre. Gracias por estos momentos y hoy, Señor, queremos que tú bendigas este vino, este pan, que son estos dos elementos que simbolizan, que muestran lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Todos, Señor, tú lo clavaste ahí, toda nuestra maldad, toda nuestra culpabilidad, nuestro pecado que era adverso, nuestro pecado que nos condenaba, tú lo clavaste en la cruz y hoy somos libres por tu infinita gracia. Y estamos en este momento recordando esto y dándote toda la gratitud que tú te mereces, porque hoy somos libres, libres de condena, porque ahora somos tus hijos, que estamos en tus brazos y que eres el que nos provee y el que nos también disciplina y el que un día nos llevará también a tu presencia. Gracias, amado Dios. Bendice este tiempo que vamos a tener la comunión contigo y con los demás a través de la cena del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.